los confines de nuestro planeta existen lugares donde la ciencia se detiene, donde la historia se desvanece y el misterio reina. Son zonas prohibidas, anomalías inexplicables y archivos celosamente guardados que desafían nuestra comprensión del mundo. Sitios que nos recuerdan que a pesar de todos nuestros avances, aún somos exploradores en un planeta lleno de secretos. Hoy nos adentramos en 5 de los lugares más enigmáticos de la Tierra, lugares a los que pocos han llegado y de los que menos aún han regresado con respuestas. Prepárate para un viaje a lo desconocido, donde cada paso nos acerca más a preguntas que quizás nunca debieron ser formuladas. ¿Qué secretos guardan estos rincones olvidados? ¿Y por qué se esfuerzan tanto en mantenerlos ocultos? Acompáñanos a desvelar lo que se esconde más allá de los mapas conocidos. Esto es más que un simple viaje, es una investigación en busca de la verdad. En el corazón del desierto de Chihuahua, en México, se encuentra un lugar donde las leyes de la física parecen torcerse. Se le conoce como la Zona del Silencio. Este parche de tierra, parte de la reserva de la biosfera de Mapimí, ha sido el centro de inexplicables fenómenos desde que se tiene registro. Las leyendas locales hablaban de luces extrañas en el cielo y piedras calientes que caían de la nada, pero el mundo moderno no le prestó atención hasta la década de los 70. Fue entonces cuando un misil de prueba estadounidense, un cohete Athena lanzado desde Utah, se desvió inexplicablemente de su trayectoria y se estrelló justo en medio de esta zona. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos envió un equipo de recuperación y lo que encontraron los dejó perplejos. Sus equipos de radio no funcionaban, las brújulas giraban sin control y la comunicación con el exterior era imposible. El silencio de radio era total. Este incidente desencadenó una oleada de investigaciones científicas. Se descubrió que la zona es rica en magnetita, un mineral con potentes propiedades magnéticas, lo que podría explicar algunas de las interferencias. Además, la región recibe un nivel inusualmente alto de radiación ultravioleta y ha sido bombardeada por micrometeoritos a lo largo de milenios. Científicos mexicanos construyeron una estación de investigación en el corazón de la Zona del Silencio para estudiar su flora y fauna únicas, que presentan adaptaciones extrañas, como cactus de color violáceo y tortugas con caparazones deformes. Pero las explicaciones científicas no logran abarcar todos los misterios. Visitantes y lugareños continúan reportando avistamientos de objetos voladores no identificados, figuras humanoides de apariencia extraña que piden agua y luego desaparecen sin dejar rastro, y distorsiones temporales. ¿Es la Zona del Silencio un simple capricho geológico o un portal a otra dimensión? La ciencia sigue buscando respuestas, pero el desierto, por ahora, guarda silencio. Ahora viajamos al Océano Índico, a un lugar que permanece anclado en la prehistoria, inmune al paso del tiempo y a la influencia del mundo exterior. Hablamos de la isla Sentinel del Norte, parte del archipiélago de Andamán y Nicobar, administrada por la India. Esta pequeña isla, cubierta por una densa jungla, es el hogar de los sentineleses, una de las últimas tribus del planeta que vive sin contacto alguno con la civilización moderna. Se estima que llevan más de 60.000 años habitando la isla, conservando un estilo de vida de cazadores-recolectores de la Edad de Piedra. Cualquier intento de aproximación es recibido con una hostilidad feroz. Los sentineleses defienden su territorio con arcos y flechas, dejando claro que no desean visitantes. El gobierno de la India, tras varios intentos fallidos y trágicos de establecer contacto, ha declarado la isla y las aguas circundantes como una zona de exclusión. Es ilegal acercarse a menos de 5 kilómetros de su costa. Esta política no solo busca proteger a los forasteros de la hostilidad de la tribu, sino principalmente proteger a los propios sentineleses. Aislados durante milenios, su sistema inmunológico no tiene defensas contra enfermedades comunes como la gripe o el sarampión, que para ellos serían una sentencia de muerte. Las pocas imágenes que existen de ellos, tomadas desde helicópteros o barcos a distancia, nos muestran un pueblo que vive en completa armonía con su entorno, ajeno a los conflictos y avances del siglo XXI. La isla Sentinel del Norte no es un misterio de tecnología perdida o fenómenos paranormales, sino un misterio antropológico. ¿Cómo es su lenguaje? ¿Cuáles son sus creencias y su estructura social?
Son preguntas que probablemente nunca tendrán respuesta, ya que el mayor misterio de la isla es la propia humanidad en su estado más puro y original, un tesoro que el mundo ha decidido, sabiamente, dejar intacto. La isla es una cápsula del tiempo viviente, un recordatorio de nuestro propio pasado lejano. Si te gusta descubrir la verdad, dale like y suscríbete a Explorer. ¿Cuál de estos lugares te da más curiosidad? Déjalo en los comentarios. En el año 2011, un equipo de oceanógrafos suecos llamado Ocean X se topó con algo extraordinario mientras buscaban naufragios en el fondo del mar Báltico. A unos 90 metros de profundidad, su sonar de barrido lateral detectó una imagen que desafiaba toda lógica. Era una estructura circular casi perfecta, de unos 60 metros de diámetro, con formaciones que parecían rampas, escaleras y pasillos. La prensa la bautizó rápidamente como la anomalía del mar Báltico. Las primeras imágenes de sonar desataron una especulación desenfrenada. Su asombrosa similitud con la nave ficticia, el halcón milenario de Star Wars, la convirtió en un fenómeno viral. Se trataba de una formación rocosa natural, los restos de una base secreta de la Guerra Fría o, como sugerían los más audaces, una nave extraterrestre estrellada hace miles de años. El equipo de Ocean X regresó al lugar para investigar más a fondo. Al acercarse a la anomalía, sus equipos electrónicos, incluyendo teléfonos satelitales y cámaras, comenzaron a fallar inexplicablemente, un fenómeno similar al reportado en la zona del silencio. Los buzos que descendieron describieron una estructura que se sentía como roca, pero con formas geométricas y ángulos rectos que parecían artificiales. Tomaron muestras de la estructura, y los análisis iniciales revelaron que estaba compuesta de basalto y otros minerales comunes en el lecho marino. Sin embargo, algunos geólogos argumentaron que la forma era demasiado regular para ser una formación natural, sugiriendo que podría ser el resultado de la actividad glacial durante la última edad de hielo. Otros científicos, sin embargo, no están tan seguros. La presencia de lo que parece ser una pista de arrastre de 300 metros detrás del objeto sugiere que se deslizó por el fondo marino antes de detenerse. ¿Qué fuerza pudo mover una estructura de ese tamaño y peso? A día de hoy, la anomalía del mar Báltico sigue siendo un objeto de debate. Sin fondos para una expedición más costosa y exhaustiva, el objeto circular descansa en la oscuridad, guardando su secreto en las frías profundidades del Báltico. Nuestro siguiente destino nos lleva a la península de Kola, en el noroeste de Rusia, cerca de la frontera con Noruega. Allí, en medio de la tundra ártica, se encuentra una estructura metálica oxidada y sellada. Debajo de ella, se esconde una de las hazañas de ingeniería más ambiciosas y a la vez aterradoras de la historia: el Pozo Superprofundo de Kola. Iniciado en 1970 por la Unión Soviética, este proyecto no buscaba petróleo ni gas. Su único objetivo era científico: perforar la corteza terrestre lo más profundo posible para estudiar la composición de nuestro planeta. Durante casi 2 décadas, los ingenieros soviéticos perforaron sin descanso, alcanzando en 1989 una profundidad de 12.262 metros. Es el punto artificial más profundo de la Tierra, un agujero que se adentra en las entrañas del planeta. Los descubrimientos científicos fueron asombrosos. Encontraron agua a profundidades donde se creía imposible, así como fósiles microscópicos de plancton a 6 kilómetros bajo la superficie, desafiando todas las teorías geológicas de la época. Pero el mayor misterio llegó cuando las temperaturas se volvieron insostenibles. A 12 kilómetros de profundidad, el calor alcanzó los 180 grados Celsius, el doble de lo esperado. Los equipos de perforación se derretían y la roca se comportaba más como plástico que como sólido. Fue en este punto cuando surgieron las leyendas. La más famosa, difundida en la década de los 90, afirmaba que los científicos habían bajado un micrófono al pozo y habían grabado sonidos escalofriantes: los gritos de millones de almas atormentadas. Esta historia, conocida como los sonidos del infierno, fue posteriormente desmentida y atribuida a una elaborada broma. Sin embargo, el proyecto fue abandonado oficialmente en 1992 debido a la falta de fondos tras la caída de la Unión Soviética y oficialmente por las altas temperaturas. Hoy, el pozo está sellado y el lugar abandonado. Pero la pregunta persiste:
¿Se detuvieron solo por el calor y el dinero? ¿O encontraron algo más en las profundidades? Algo que prefirieron no revelar al mundo. Finalmente, nuestro viaje nos lleva al corazón de la Ciudad del Vaticano, a un lugar tan secreto que su nombre real ni siquiera es Archivos Secretos. Oficialmente conocidos como el Archivo Apostólico Vaticano, este repositorio contiene millones de documentos que abarcan más de 12 siglos de historia de la Iglesia Católica y del mundo. El término secretus en latín no significaba secreto en el sentido de oculto, sino privado, indicando que eran los documentos personales del Papa. Sin embargo, el aura de misterio que los rodea es innegable. Durante siglos, el acceso a estos archivos estuvo restringido a unos pocos cardenales de alto rango. No fue hasta 1881 que el Papa León XIII permitió el acceso a eruditos cualificados, aunque con severas limitaciones. Dentro de sus 85 kilómetros de estanterías se encuentran documentos de un valor histórico incalculable. Las actas del juicio a Galileo Galilei, la bula papal que excomulgó a Martín Lutero, cartas de personajes como Miguel Ángel, Abraham Lincoln y la Reina María de Escocia antes de su ejecución. Pero son los documentos que no se conocen los que alimentan la especulación. ¿Qué verdades podrían ocultarse en sus bóvedas más profundas? Las teorías conspirativas abundan. Algunos creen que los archivos contienen pruebas de la existencia de descendientes de Jesús, textos evangélicos que fueron excluidos de la Biblia, pruebas de contacto extraterrestre a lo largo de la historia, o incluso profecías sobre el fin del mundo. Aunque el Vaticano insiste en que no hay nada siniestro y que las restricciones son para proteger documentos frágiles y delicados, la lentitud del proceso de catalogación y el acceso limitado solo sirven para avivar las llamas de la curiosidad. Los archivos vaticanos son el último guardián de la historia, un laberinto de papel y pergamino donde la verdad documentada y el misterio especulativo se entrelazan. Antes de nuestra conclusión, no olvides suscribirte. Escribe real en los comentarios si crees que nos ocultan algo. Desde el silencio de radio en un desierto mexicano hasta los gritos imaginarios del infierno en Rusia. Desde una tribu aislada que rechaza nuestro mundo hasta un objeto no identificado en el fondo del mar. Y terminando en los pasillos infinitos de la historia guardada bajo llave. Cada uno de estos lugares nos muestra una faceta distinta del misterio. Nos recuerdan que el conocimiento humano tiene límites y que nuestro planeta aún alberga secretos profundos. Ya sea por barreras físicas, geológicas, culturales o por decisión humana, estos enigmas persisten, desafiándonos a seguir explorando, preguntando y buscando la verdad. Incluso si ésta se encuentra en los lugares más inaccesibles y prohibidos de la Tierra. Porque al final, el mayor misterio no es lo que estos lugares esconden, sino lo que revelan sobre nuestra propia curiosidad y nuestra incansable necesidad de saber. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. Sigue explorando, sigue cuestionando. Nos vemos en el próximo misterio.